Paz y bien, hermanos, bienvenidos una semana más a nuestra formación. Espero que estén ahorita todos ya en sus casitas, que estén disfrutando de sus familias y pues ya saben que seguimos unidos en la oración. Vamos a continuar con nuestra temática y vamos a empezar el día de hoy respondiendo a las preguntas que quedaron pendientes la semana pasada. La primera era ¿qué otros nombres recibe el sacramento de la Eucaristía? Bueno, este sacramento recibe muchos nombres. Yo creo que es uno de los que más nombres tiene. Bueno, también la penitencia. Pero bueno, se le dice también fracción del pan, sobre todo en la iglesia primitiva se le llamaba así es como lo vamos a encontrar en todos los escritos de los primeros siglos de la iglesia, porque la fracción del pan era un rito propio de los judíos que hacían durante la cena, durante la cena pascual, que es precisamente durante el cual nuestro Señor Jesucristo instituyó la Sagrada Eucaristía. Por eso también se le llama fracción del pan. Santo sacrificio es otro nombre que se le da porque, como ya dijimos, la Eucaristía es el memorial del sacrificio de Cristo en la cruz. Como es el memorial del sacrificio, por eso se le dice santo sacrificio. Es santo porque pues es el único sacrificio que nos salvó y por el cual hemos recibido todas las gracias y todos los sacramentos de los que hemos hablado, ¿no? Por gracias al sacrificio de Cristo es que hemos recibido todos los bienes que Dios nos da y que podemos recibirlos hasta la fecha actual. Se le llama también Santa Misa, es uno de los nombres más populares en nuestra sociedad actual, y es porque misa viene de una palabra, de un verbo latino, de un verbo latín, de latín, que significa enviar. Entonces es Santa Misa porque es un envío que también Cristo nos hace a vivir, ¿no? Recordemos que al final de cada misa el sacerdote después de la bendición dice a vivir lo que aquí hemos celebrado, podemos ir en paz. Esa frase es un envío, por eso se le dice Santa Misa, porque no solo vamos ahí a recibir a Cristo, sino que también después de recibirlo, Él nos envía a transmitirlo a todas las personas que nos rodean. Y también se le llama comunión, porque a través de este sacramento somos partícipes de una unión única, una unión que ni siquiera los ángeles pueden tener con Cristo mismo, con Cristo que entra en nosotros, al nosotros comer el pan sagrado de la Eucaristía, Cristo entra en nosotros y se une a nosotros de una forma única, de una forma espiritual y también corporal, porque el pan es físico y el pan entra en nuestro cuerpo físico. Entonces es una unión única que ni los ángeles pueden tener y que por eso se le llama comunión también a este sacramento. Entre muchos otros nombres que yo sé que ustedes encontraron. Les puse estos porque son de mis favoritos y porque son los que vienen en el catecismo de la Iglesia Católica. La segunda era, ¿cuáles son las condiciones en el ministro para que este sacramento sea lícito? Bueno, primero nos dice el Código de Derecho Canónico que para administrar lícitamente este sacramento el ministro no debe estar impedido por alguna ley canónica. Sabemos que hay ciertas circunstancias por las cuales el obispo de una diócesis pueda decidir retirarle la licencia eclesial de celebrar la Eucaristía a un sacerdote. Entonces, si un sacerdote en esta condición celebra la Eucaristía, el sacramento es ilícito. Segundo, los sacerdotes también, según el Código de Derecho Canónico, solo pueden celebrar la Eucaristía una vez al día, salvo que las necesidades de su parroquia o del lugar en donde estén encomendados, por ejemplo en misiones, requieran otra cosa y tengan el permiso especial del obispo del lugar. Si un sacerdote no tiene este permiso, entonces la segunda Eucaristía que celebre en un mismo día no va a ser lícita. También la presencia de los fieles es otra condición para poder celebrar lícitamente, salvo que haya alguna situación que lo impida, por ejemplo, en este caso, la realidad que estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Que los obispos de México decidieron que las Eucaristías se celebraran sin la presencia de los fieles, pues en este caso ya es lícito porque hay una condición que lo amerita y hay una disposición oficial de los obispos de decir así va a ser la Eucaristía por esta circunstancia. Si no estuviera pasando esto, no sería lícito que un sacerdote se celebrara la Eucaristía sin la presencia al menos de un fiel.
También es ilícito que celebren o que concelebren con ministros que no estén en plena comunión con la iglesia. Y también ellos deben de tener una preparación previa. Así como nosotros nos debemos preparar antes de recibir la Eucaristía y dar gracias después de recibirla, el ministro también tiene que prepararse antes de presidir una Eucaristía y tiene que agradecer después. Es también este proceso. Am, y como les decía, todo eso está en el Código de Derecho Canónico, en la parte que habla sobre la Eucaristía, sobre quién puede celebrar la Eucaristía. La tercera pregunta era cómo prepararnos para recibir la Eucaristía. Bueno, dijimos que tenía que ser una preparación interna y una preparación externa también. Internamente, lo principal, como ya comentábamos la semana pasada, es estar en estado de gracia. Saber que si cometimos algún pecado mortal, antes de acercarnos a recibir la Eucaristía, debemos ir y recibir el sacramento de la reconciliación. También es una preparación interna, siendo conscientes de lo que vamos a recibir, siendo conscientes de que es Cristo mismo quien se entrega a nosotros a través de la Eucaristía y quien va a venir a morar en nosotros. También eso es una preparación interna, tener presente a quién recibimos y que, como ya dijimos, eso va desde la preparación que tuvimos desde antes de recibir la Eucaristía por primera vez. ¿Qué más? Participar en la celebración completa es otra de las cosas que nos ayuda a prepararnos internamente, porque toda la estructura que tiene la Santa Misa está diseñada para ir disponiendo el alma al momento de la comunión, al momento en el que va a recibir a Cristo en la Eucaristía. Y una, uh, por último, una cosa que a mí me gusta mucho, que creo que ya se los he recomendado a la mayoría de ustedes, si no, otra vez se los recomiendo, y si no, pues se los recomiendo ahorita, que no lo haya mencionado. Hay un libro buenísimo, uno de mis libros favoritos, es Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen de San Luis de Montfort, y ahí precisamente San Luis nos recomienda una forma de prepararnos y de disponernos antes de recibir la Eucaristía. Y en resumen, bueno, de verdad les recomiendo muchísimo que lo lean. Es un libro maravilloso. Pero el resumen de esta forma es recibir a Jesús a través de María. Es decir, pedirle a María que ella nos ayude a prepararnos interna y externamente para recibirlo, porque ella es la única uh, que puede enseñarnos plenamente cómo contener a Jesús, ella que lo tuvo en su vientre, ella sabe cómo es tenerlo completamente. Entonces también así que ella nos enseñe y que ella nos disponga para recibir a Jesús en la Eucaristía. Entonces también es algo que yo les recomiendo, que siempre antes de cada comunión ustedes se encomienden a María y le pidan que ella los ayude a recibir más dignamente a Jesús. Ella que es la única criatura que es digna de contenerlo porque Él la escogió desde el principio para que fuera así, para que pudiera contenerlo totalmente. Y la preparación externa, que también es una preparación muy importante, es tanto la vestimenta como la postura en la que recibimos. ¿Sí? Al acercarnos a recibir a Jesús Eucaristía, evitar estar distraído, estar pensando en otras cosas, que tristemente sí se ve a muchas personas en la fila de la comunión, que van y es como de, sí, cuerpo de Cristo, amén. No, o sea, vas a recibir a Cristo, vas a recibir la Eucaristía, entonces tienes que mostrar externamente la preparación interna que estás teniendo. Todo lo externo es solamente un reflejo de lo interno. Entonces, si tú estás preparado internamente, vas a manifestarlo externamente con tu postura, vas a poner tus manos juntas, vas a hacer reverencia antes de llegar. Si es posible, vas a recibir a nuestro Señor de rodillas, porque tú entiendes la grandeza de lo que estás recibiendo. Y la vestimenta, que también es importante, una vestimenta modesta, y esto aplica tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Evitar, pues ya, seguramente ya han visto en algunos templos, en muchos templos lo han dicho, o han puesto letreritos a la entrada de cómo sí ir vestido y cómo no ir vestido a la Santa Eucaristía.
Entonces, vestirnos adecuadamente, vestirnos modestamente. Y la cuarta pregunta no la vamos a responder ahorita porque, como ya dijimos, es del tema de hoy. Entonces, la vamos a responder un poquito más adelante. Bueno, después de creo que me emocioné respondiendo las preguntas, pero está bien. Vamos a empezar con el tema de hoy. Les había comentado que vamos a dividir el sacramento de la Eucaristía en dos, la Eucaristía como sacramento y la Eucaristía como sacrificio. Sin embargo, entre estos dos temas es importante hacer como un gran paréntesis para resaltar algo importantísimo de este sacramento, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Es la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esta presencia real es uno de los dogmas principales de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. El tener la firme certeza de que Jesús está real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Un dogma de fe, como ya sabemos seguramente, es una verdad que todos los católicos debemos creer. Y si alguien no la cree o si alguien la niega, cae en un pecado que es la herejía. Entonces, este es uno de los dogmas principales y centrales de nuestra fe. Como les decía también la semana pasada, la Eucaristía es el cumplimiento a la promesa que Jesús nos hizo de quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él lo hace de una forma, no solo de una forma espiritual, sino de una forma real, de una forma verdadera. En su cuerpo, sangre, alma y divinidad está presente con nosotros a través del sacramento de la Eucaristía. Ya estoy adelantando muchas cosas. Ah, bueno, también por ser una verdad de fe, es algo sobrenatural, algo que está por encima de nuestro entendimiento. Claro que no podemos entender, nuestra razón sola no puede entender cómo es posible que si solo vemos pan y solo vemos vino, están ahí el cuerpo y la sangre de Cristo. Es algo ilógico para la razón humana. Y también esto lo dice Santo Tomás, dice que es algo que no podemos, que la razón no puede comprender, que podemos comprenderlo solamente por la fe, como la mayoría de los dogmas, ¿no? Creo que, bueno, si ya vieron dogmática, ahí les explicaron que un dogma también es un misterio. Entonces, como todos los misterios que vienen de Dios, todos los misterios sobrenaturales, esto también lo podemos entender solamente a través de la fe. Por eso para las personas que no tienen fe puede sonar tan absurdo, ¿no? O sea, como si ahí hay pan y vino, ¿cómo va a estar ahí Dios? Pero bueno, nosotros lo creemos y nosotros lo entendemos más o menos, ya no lo entendemos totalmente, pero lo podemos entender por la fe. Y bueno, como es una verdad tan difícil de entender y que la razón sola no la va a poder comprender, han surgido varias posturas que o la niegan o la entienden erróneamente. Y por eso fue que la Iglesia vio la necesidad de decretar esto como dogma de fe y otras verdades que vamos a ver también durante este video. Así que vamos a irnos hasta el siglo XVI, donde ocurrió algo grande, algo que sí dividió de una forma significativa, bueno, no tan significativa, no, sí, significativa la Iglesia, que fue la Reforma Protestante. Sabemos que en este siglo empezaron a surgir muchos pensadores, muchos pensadores que desviaron varias verdades de la fe, y entre ellos estaba lo de la Eucaristía. Entonces, entre los protestantes podemos encontrar dos grupos principales. Unos que niegan la existencia, la existencia de Dios, no. Unos que niegan la presencia de Cristo en la Eucaristía y que pueden decir tal vez que es solo una figura, que es solo una imagen de Jesús, que solo lo representa, pero no que está realmente presente. Y los segundos que sí aceptan la presencia de Cristo en la Eucaristía, pero la entienden erróneamente. ¿Okay? Entonces, como les decía, de los primeros están quienes creen que la Eucaristía es solo figura de Cristo, incluso bueno, paréntesis. Es que me llamó mucho la atención, hace tiempo lo recuerdo que busqué
por curiosidad en la Reina Valera, que es la Biblia protestante, el pasaje de la institución de la Eucaristía. Y se me hace muy curioso que incluso ellos, para poder justificar su pensamiento en su traducción, ya pusieron que Cristo no dice esto es mi cuerpo. En esa Biblia van a encontrar esto representa mi cuerpo y hace alusión a este pensamiento, ¿no? Al que la Eucaristía es solo una figura de Cristo y que Cristo no está realmente contenido en ella. La segunda es que Cristo actúa a través de la Eucaristía, pero no está contenido sustancialmente. Este es otro de los errores en los que han caído algunas denominaciones protestantes. El creer que la Eucaristía es solamente un instrumento a través del cual Dios da su gracia, pero que Cristo no está realmente ahí. Y la tercera es que Cristo está en la Eucaristía únicamente por la fe, es decir, condicionar la presencia de Cristo en la Eucaristía a la fe del sujeto que la recibe, ¿sí? Que también sabemos que, pues esto, desde el hecho de que la Eucaristía es un sacramento, pues esto no puede ser así, porque los sacramentos producen gracia y en este caso, en este sacramento está Cristo ex operario operato, por la obra realizada, no por la fe del ministro ni por la fe del sujeto. Y sobre la segunda postura de los que la entienden erróneamente, también hay varios pensamientos distintos. Están, primero, por ejemplo, lo que pensaba Lutero, que Cristo está presente en la Eucaristía, pero está junto con las sustancias del pan y del vino. Es decir, que nunca deja de ser pan y vino, simplemente Cristo llega y también ahí junto con el pan y el vino está Cristo, lo cual también es un error. La segunda es parecida a esta, que hay una unión una unión hipostática entre el pan y el vino y la persona de Cristo, es decir, como una, ah, ay, aquí lo anoté. No lo anoté, una empanación, no sé, o sea, que Cristo se mezcla con las sustancias, bueno, para entenderlo más fácil, la unión hipostática, generalmente usamos este término para referirnos a la unión que hay entre la divinidad y la humanidad de Cristo, que es una unión plena, ¿no? Estas dos naturalezas que pueden habitar en la misma persona de Cristo. Entonces, esta doctrina errónea dice que así como las dos naturalezas de Cristo se unieron, en la Eucaristía se une también al pan y el vino de esa forma, ¿no? Que Cristo también como si absorbiera el pan y el vino. Pero bueno, eso también es una doctrina errónea. Así no es como actúa Cristo en la Eucaristía, como está Cristo en la Eucaristía. Espero no estarlos revolviendo. Y la última postura que lo entiende erróneamente. Y por último están también los que sí creen que Cristo está presente en la Eucaristía, pero únicamente en el momento de la comunión. Es decir, que no permanece Cristo después en la Santa Eucaristía. Estas son las principales, porque seguramente hay muchas más, pero estas son las principales doctrinas erróneas con las que muchos de nuestros hermanos protestantes, de hecho todos, porque no hay ninguna denominación protestante que acepte el sacramento de la Eucaristía de la misma forma que nosotros sabemos que es. Entonces esto es como los protestantes han entendido este sacramento, que son doctrinas totalmente erróneas. ¿Qué podemos resaltar de aquí? Bueno, yo creo que si se fijan, van dirigidas primero, si está o no Jesús presente. Después, cómo Jesús está presente. Y por último, la permanencia. O sea, si hay ¿qué pasa después de la comunión? ¿No? Si Cristo permanece o no. Y para esto, para ayudarnos a entenderlo nosotros adecuadamente, la Iglesia ha decidido definir varios dogmas en torno a la Eucaristía.
El primero es el de la presencia real y verdadera de Cristo en la Eucaristía, que ya se los mencionaba al principio, que es el tema de hoy porque es el dogma central de todos los demás. Y vamos a empezar con ese. ¿Qué pruebas tenemos de que esta presencia sea real, de que verdaderamente Cristo está en la Eucaristía? La mayoría de las cosas lo mencionamos ya en la clase pasada. Primero, en la Sagrada Escritura aparece la promesa de Cristo, cuando en Cafarnaúm dice, yo soy el pan de vida, y que luego ahí los judíos se escandalizaron y dijeron así, ¿cómo vamos a comer tu carne? Y así, y él les dice, yo les digo que quien no coma mi carne no, no tendrá parte en el reino de los cielos. Eso está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, versículos del 51 al 56. Ahí la promesa de Jesús de la Eucaristía es clara y a diferencia de otros textos bíblicos que tienen otros recursos literarios, sabemos que los evangelios son históricos y que aquí Jesús en ningún momento nos está diciendo que esté hablando en parábola o que esté hablando en metáfora. Entonces, las palabras de Jesús son literales, de que Él se va a convertir en pan y que nosotros tenemos que comer de ese pan para poder entrar al cielo. Después también tenemos los pasajes de la institución. También creo que ya vieron evangelios ustedes. Bueno, vimos que cada evangelista resalta cosas diferentes y que incluso muchos momentos de la vida de Jesús no se repiten en todos los evangelios, salvo los más importantes. Pues la institución de la Eucaristía la narran 3 de los 4 evangelistas. Y esto nos dice la relevancia que tiene este suceso. Nos lo narra San Mateo en el capítulo 22, versículos del 19 al 20. Nos lo narra San Marcos en el capítulo 14, del 22 al 24. Y nos lo narra San Lucas en el capítulo 22, del 19 al 20. Y no solo eso, sino que tiempo después, San Pablo en una de sus cartas lo recuerda y lo vuelve a narrar. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 24. Ahí San Pablo vuelve a narrar lo que está escrito en los evangelios para darle relevancia, ¿no? Para darle importancia ante la comunidad de Corinto. Entonces, es algo tan importante que se repite varias veces en la Sagrada Escritura. Y no solo se repite, sino que las palabras son prácticamente iguales. Son mínimas las diferencias que hay entre lo que narra un evangelista y lo que narra otro. Y en contenido es lo mismo, en esencia es lo mismo. Y también todas terminan con el mandato de Jesús de seguirlo haciendo, cuando dice, hace esto en memoria mía. Que ahí, al igual que cuando vimos el sacramento del bautismo, no solo lo instituye, sino que también desde ese momento da el mandato de que se siga administrando, le da el mandato a los apóstoles de seguirlo haciendo. Y no solamente está en la Sagrada Escritura. Sabemos como católicos que aparte de la Sagrada Escritura es fuente de la revelación de Dios también la tradición de la Iglesia. Entonces, también la tradición de la Iglesia nos habla de cómo desde los primeros cristianos celebraban la fracción del pan y de la importancia que tenía para las comunidades cristianas este rito, porque pues es la Eucaristía. Y también muchos escritos de los padres de la Iglesia hacen referencia a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por ejemplo, San Ambrosio dice que como el Señor Jesucristo es verdadero Hijo de Dios, así es verdadera carne de Cristo, haciendo referencia al sacramento, ¿no? En un libro que tiene sobre el sacramento de la Eucaristía. Y muchos, muchos, muchos otros. De verdad, no les puse todos porque pues aquí vamos a terminar con la gran lista. Bueno, entonces ese es el primer dogma, la presencia real y la presencia verdadera de Cristo en la Eucaristía. Otro de los dogmas que está asociado a esta presencia real es el de la presencia total. Este dogma nos dice que no solo que Cristo está presente en la Eucaristía, sino que Cristo está totalmente presente en la Eucaristía. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tanto en el pan como en el vino están el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es
Cristo totalmente, porque no podemos separar a la persona de Cristo en partes, ¿no? O sea, si viene el cuerpo, ahí también está todo lo demás. Si viene la sangre, ahí también está todo lo demás, porque Cristo es uno solo, o sea, Cristo es una unidad de esas cuatro cosas: cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por lo tanto, en donde está el cuerpo está también la sangre, y está también el alma, y está también la divinidad. Y en donde está la sangre está también el cuerpo, está también el alma y está también la divinidad. Entonces, es una presencia total de Cristo en las especies eucarísticas, en ambas. Y el, um, y también está presente en todas las moléculas, ¿no? Y si se fracciona el pan, en cada parte está Cristo presente totalmente, porque a Cristo no lo podemos dividir. Dividimos lo material, dividimos lo que podemos observar, pero la presencia de Cristo es igual en cada molécula de pan y en cada molécula de vino. Cristo está totalmente presente en cada parte del pan y en cada parte del vino. Y creo que es todo sobre esto. El siguiente dogma es la presencia, bueno, que es parte de la presencia verdadera y la presencia total, es que Cristo está presente substancialmente en el pan y el vino, en las especias consagradas, porque dejan de ser pan y vino. Para esto, les voy a explicar un poquito de la filosofía de Aristóteles, porque es en lo que se basa esta doctrina de la Iglesia. Aristóteles tiene dos conceptos básicos, que es la substancia y los accidentes. La substancia es, la palabra nos lo dice, ¿no? Substar, lo que está debajo de lo que se ve. La substancia es el ser, se podría decir, ¿no? La substancia, lo que está abajo. Y los accidentes son lo que existe en la substancia, todo lo que está en la substancia. La filosofía y sus cosas. Bueno, por ejemplo, bueno, ya sé qué ejemplo para también poder explicar los cambios. Por ejemplo, la harina. La substancia de la harina es que es harina. Sí, puede ser harina de trigo, puede ser harina de maíz, puede ser harina de avena. Su sustancia es ser harina. Y los accidentes, por ejemplo, si hablamos de la harina de trigo, pues el accidente es que está blanquito. La blancura no puede ser una sustancia porque no podemos conocer a la blancura como tal, ¿no? Entonces, siempre que usamos esa palabra o siempre que que vemos algo blanco, lo vemos reflejado en otra cosa, en una sustancia, sea en la harina, sea un rayo de luz, sea una blusa, sea una hoja de papel. Siempre los accidentes tienen que estar en una sustancia. ¿Okay? Entonces, también Aristóteles nos habla de dos tipos de cambios, el cambio substancial y el cambio accidental. El cambio substancial es cuando convertimos una cosa a otra. Por ejemplo, a la harina que les comentaba hace rato, si le agregamos agua, la convertimos en masa. Entonces es un cambio substancial porque lo convertimos en otra cosa. Y como lo convertimos en otra cosa, entonces también van a cambiar sus accidentes. Seguramente va a cambiar su color, va a cambiar su consistencia, etc. Un cambio accidental es únicamente un cambio externo, un cambio en el que no se cambia, un cambio en el que no se cambia. Un cambio únicamente de lo que está en la sustancia, un cambio, o sea, no lo haces otra cosa. Por ejemplo, si yo tengo una silla de madera y la pinto de blanco, es un cambio accidental. Cambió únicamente el color que tenía por fuera, un accidente, pero no cambié su sustancia de ser silla. Bien, entonces cambio substancial y cambio accidental. Entonces, en la Eucaristía está Cristo presente substancialmente. Es un cambio de substancia. Dejan de ser pan y vino. Les comentaba hace rato que uno de los errores dentro de los protestantes es creer que permanece el pan y el vino y que a esa sustancia de pan y vino como que se le suma la sustancia de la persona de Cristo. No, lo que pasa en el momento de la consagración
es un cambio de substancia, un cambio del pan y del vino en verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Bueno, de Cristo completo, como ya dijimos hace un ratito, ¿no? Pero, ¿con qué peculiaridad, a diferencia de los otros cambios substanciales que nosotros podemos hacer en el orden natural? Pues que permanecen los accidentes. Les ponía hace rato el ejemplo de la harina, que es un cambio substancial, sí, pero que como se cambia la substancia, cambian los accidentes automáticamente, porque es una nueva substancia. En el caso de la Eucaristía no es así, es un cambio de sustancia, pero que permanecen los accidentes. Por eso nosotros seguimos viendo pan y seguimos viendo vino y nos sigue sabiendo a pan, nos sigue sabiendo a vino, porque los accidentes no cambiaron, únicamente cambió la sustancia. Y esto, como les decía, en el plano natural no es posible, no es posible que haya un cambio de sustancia sin cambiar los accidentes, pero como estamos hablando de una obra sobrenatural, pues sí es posible para Dios. Y esto también es otro dogma de fe. Y esto, yo sé que si hicieron su tarea, ya saben la respuesta. Esto es lo que se llama transubstanciación, el cambio de substancia de pan y de vino a verdadera presencia de Cristo, la verdadera persona de Cristo que está en las especies consagradas. Y bueno, de esto también nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1376, cuando dice, habla de la conversión de la substancia del pan en la substancia del cuerpo de Cristo y toda la substancia del vino en la substancia de la sangre de Cristo. ¿Okay? Entonces es un cambio de substancia, un cambio total. Ahí ya no hay pan ni vino, ahí ya solamente está la persona de Cristo con los accidentes del pan y del vino. Espero que haya quedado claro. Y si no, de verdad, mándenme un mensaje y díganme, hermana Angélica, no le entendí nada cuando habló de la transubstanciación, vuélvamelo a explicar. Y a ver si lo logro explicar más claro. Y bueno, el último dogma en torno a esto es la permanencia de Jesús en la Eucaristía después de la consagración y después de la comunión, que también es un dogma de fe por el cual nosotros tenemos la certeza de que después de la consagración y después de la comunión, las formas consagradas del vino quede, pues ya hablamos de que ya no es vino, o sea, siguen siendo Cristo y Cristo va a permanecer ahí hasta que las especies se corrompan o hasta que alguien lo consuma. Cristo va a seguir presente. Esto está también en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1377, donde dice que la presencia de Cristo dura todo el tiempo que las sustancias, dura todo el tiempo que subsistan las especies del pan y del vino. Es decir, mientras no se corrompa el pan, mientras no se avinagre el vino, en caso de que se quedaran mucho tiempo, ahí las formas consagradas, las especies consagradas sin que nadie las consuma, mientras no se corrompa ninguna de las dos, ahí va a seguir que es presente Cristo, porque eso dejó de ser pan y vino, eso ya pasó por este cambio de sustancia en el momento de la consagración y dejó de ser pan y vino. Por lo tanto, todas las formas consagradas, todas las especies consagradas son dignas de adoración. Por eso nosotros tenemos una devoción especial al Santísimo Sacramento, porque sabemos que ahí Cristo está presente. Y como les decía, son cosas que a lo mejor para nosotros como católicos suenan tan lógicas, pero que hay quienes no las creen y quienes no las creen, pues porque no han cultivado su fe o porque se dejaron contaminar por doctrinas erróneas. Y hasta aquí lo vamos a dejar para no hacer más largo este video. La siguiente semana vamos a ver la Eucaristía como sacramento, no, perdón, como sacrificio. Espero que les haya gustado, que haya sido clara. Ya saben que si algo no quedó muy claro pueden
hacérmelo saber.